La resurrección de Cristo es el triunfo de la misericordia de Dios. Tiene, como si dijéramos, este capítulo tiene 3 subcapítulos, no tiene 2, yo nunca tieno con los números. El primero es, qué asombroso beneficio de tu amor para nosotros, y el segundo es, vencedor por ser víctima. La resurrección de Cristo, como digo, es el triunfo de la misericordia de Dios. La resurrección de Cristo es la obra más grande de la Santísima Trinidad. Su obra máxima ha sido resucitar a Cristo. Es muy por encima de la creación, por encima de la encarnación. La resurrección es la obra más grande de la misericordia de Dios y la obra más grande que ha realizado la Santísima Trinidad. No solo por el hecho en sí, que es, sino por la magnitud y las consecuencias. La creación es la creación, empezó el tiempo, empezó la historia. La encarnación es un momento trascendental de la historia. Pero lo que de verdad cambió el curso de la historia fue la resurrección de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo haya resucitado cambia totalmente la historia, aun de los no creyentes, y el destino de la humanidad. Esto, para el que no se lo crea, pero es la realidad. La resurrección de Cristo ha sido un hecho tan trascendente que ha cambiado el curso de la historia. Y como dicen los no creyentes, a mí me da igual que Jesucristo haya resucitado o que no haya resucitado, mentira. El hecho de que Jesucristo haya resucitado, aunque tú no lo creas y no seas creyente, ha cambiado también la historia para ti. Porque el mundo, una gran parte de las personas que han pasado por el mundo después de la resurrección de Cristo han cambiado la historia porque creen en la resurrección de Cristo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el siglo I todas las persecuciones que hubo, la famosísima persecución de Diocleciano, sucedió por la resurrección de Cristo y porque hubo un grupo de piraos que decían que Cristo estaba vivo. Entonces Diocleciano se dedicó a perseguirles, ¿no? Y a matarles. Luego eso cambió la historia, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Y toda la historia del Occidente ha girado y gira en torno a la resurrección de Cristo. Y todo nuestro legado cultural, aunque muchos no crean, viene de la resurrección de Cristo y del cristianismo. En el caso, por ejemplo, de España, negar esto es negar la historia de España desde los comienzos de España, ¿vale? España es un país que siempre, desde el principio de la era cristiana, ha sido cristiana. Desde el siglo I hay noticia de cristianos en España, lo que entonces era Iberia o Hispania. Y negar eso es absurdo. Y todo nuestro suelo patrio está lleno, sembrado de vestigios del cristianismo desde el siglo I. Y quien niegue esto, pues es que está negando algo que es histórico. Que usted no cree en la resurrección, pues es un problema. Es decir, es usted tonto perdido. No, bueno, vale, es usted respetable, aunque yo no esté de acuerdo. Pero no puede negar que el hecho de que algunos creamos que esto es así ha cambiado la historia y la faz de la Tierra. Porque todo el hemisferio norte del mundo está lleno de unos edificios que se llaman iglesias, que las han levantado los que creen que Jesucristo ha resucitado, por ejemplo, sin ir más lejos. Y es más, gran parte de los que hoy día dicen que no creen en Jesucristo y en su resurrección comen de eso. Porque todos los turistas que van a visitar la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, sin ir más lejos, por poner un ejemplito así como muy simple, amén de los que van a Covadonga, los que van a, yo qué sé, al Pilar, a visitar un montón de cosas que dices, bueno, ¿y qué? ¿Usted por qué? Hombre, pues ya que estoy en Zaragoza, ¿cómo no voy a ir al Pilar? Pues si usted no cree que la Virgen vino a carne mortal a Zaragoza para que vayas al Pilar, por ejemplo, ¿no? Pero va. Y muchos de los que están ahí y comen de eso y viven de eso, pues
pues no lo creen, ¿no? O sea, yo me he encontrado guías turísticos que están enseñando la catedral de Burgos y no creen en nada, o la Cartuja de Miraflores y no creen en nada, y dices, pues si usted no cree en nada, no creerá, pero lo cierto es que usted come gracias a eso, porque si no, no iba a estar enseñando la Cartuja, por ejemplo, de los que estudian turismo en España y en la mayor parte de Europa, la mayor parte de los elementos turísticos tienen que ver con la fe cristiana. Y eso es una realidad, ¿no? Y las raíces de Europa son cristianas, que han decidido que no, o que se han enfriado, o que se han descristianizado, bueno, pero lo que sí es cierto es que la resurrección de Cristo ha dado un giro a la historia. Para los que creemos, por supuesto, pero para los que no creen, también, porque no sé qué hubiera sido de Europa sin el cristianismo. Desde luego sería muy diferente a cómo es, ¿no? Esto está claro. Bueno, vamos a centrarnos en qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. En la noche de la Pascua, la Iglesia, recordamos, entona el exulte, que es, ya lo hemos dicho muchas veces, de una belleza y de una hondura pues incuestionable, ¿no? Y con el exultet hay una parte, en el exultet una plegaria, alabanza, dirigida a Dios Padre, que es muy hermosa, ¿no? Y empieza diciendo esto: qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Es uno de los párrafos más bellos y más inspirados que se han podido escribir, ¿no? Es una plegaria, una oración dirigida al Padre, agradeciendo a Jesucristo, agradeciendo al Redentor que nos ha dado y diciendo cosas tan asombrosas como, a mí esto siempre me asombra mucho, necesario fue el pecado de Adán. Creo que si el pecado de Adán es lo peor que nos ha pasado, lo peor, que la que se lió, me decía que el chiste antes, que la que liaron el señorito Adán y la señorita Eva, pues efectivamente la que liaron, ¿no? Lo peor que nos pudo pasar fue el pecado de Adán. No. Lo peor que nos ha podido pasar no ha sido el pecado de Adán. Eso fue una de las cosas peores. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer al Redentor de ese pecado, ¿no? Eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Encontrarse con Jesucristo y no admitirle como Redentor, no reconocerle como Redentor. Eso es peor todavía que el pecado de Adán, ¿no? La necedad del hombre actual, ¿no? Mi necedad actual es peor que el pecado. Tener un Redentor que me redima de ese pecado y no admitirlo es peor que ese pecado, evidentemente, ¿no? Entonces, necesario fue el pecado de Adán y feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. El mayor acto de misericordia es la resurrección de Cristo, porque es la respuesta de Dios Padre al mayor pecado del mundo, que no es el de Adán, sino el de haber dado muerte al Hijo. El mayor pecado del mundo es haber dado muerte a Jesús. Y el Padre responde a nuestro pecado con la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Y Jesús no es resucitado para Él y por sí mismo, sino que es resucitado por el Padre para nuestra justificación, para nuestra salvación. San Pablo, Romanos 4:25, dice que Jesús no es resucitado por el Padre para nuestra condenación, sino para nuestra justificación. Y por nuestra causa, por nuestra culpa, propter nos, se dice en latín, se transforma muy a menudo en los textos de la Pasión en una forma gramatical diferente, en un complemento circunstancial de favor por nosotros, para nuestra salvación, en latín pro nobis, a favor nuestro. A este respecto hay un canto muy sencillo y conmovedor
Dice el padre Cantalamessa que se canta en inglés, yo no lo conozco, y que es acompañado por una melodía muy dulce y que traducido dice: Aleluya, Padre mío, porque nos has dado a Jesús, lo enviaste al mundo y nos lo diste a todos nosotros. Sabías que lo traspasaríamos y lo sacaríamos del mundo. Aleluya, Padre mío, en su muerte yo he nacido. Aleluya, Padre mío, en su vida yo vivo. Jesús es vencedor por ser víctima. Hemos visto el comportamiento del Padre ante el mayor pecado del mundo, que es haber dado muerte al Hijo. El Padre responde resucitándolo entre los muertos. ¿Y cuál es el comportamiento del interesado directo, de Jesús mismo? ¿Qué hace Jesús? Esto es precioso, precioso. Ante su triunfo. Además, esto es muy pascual. El otro día fue todo sobre la cruz. Hoy en Pascua es sobre la Pascua, sobre la resurrección. ¿Qué comportamiento es el de Jesús ante su triunfo? ¿Cómo se comporta? Hay una característica de la resurrección bellísima, ante la que no solemos detenernos demasiado. Cuando llega la resurrección, y está muy bien, montamos la de Cuba. Aleluya, bombos, platillos, ruidos, aleluya, aleluya, y aleluya, y ojalá sí, y aleluya. Y todo es grandioso, porque todo quiere reflejar el triunfo del resucitado, ¿no? La grandeza del triunfo de Jesús sobre la muerte, su gloria. Entonces todo es exultante, y es así, y debe ser así, y la Iglesia quiere que sea así. Pero hay un rasgo de la resurrección que en medio de todo este triunfo, de toda esta explosión, de toda esta belleza, de todos los glorias, nos pasa desapercibido. Y si hay un rasgo característico de la resurrección es la humildad. La humildad aplastante del resucitado. Mirad, la victoria de la resurrección no tiene ningún testigo, solo el Padre. Nadie vio el momento de la resurrección de Jesús. No hubo ni un testigo. Le hemos visto resucitado, pero nadie le ha visto resucitar. Su muerte fue pública, notoria, humillante y ante muchos testigos. Muchos le vieron morir y de la manera que murió. Su triunfo no lo vio nadie, solo el Padre. Ese es un detalle de la resurrección que nos pasa absolutamente desapercibido. Por eso muchas veces no sabemos vivir como almas resucitadas, porque nuestro triunfo sobre el pecado y sobre la muerte lo queremos hacer como cuando cantamos la aleluya de Pascua. Y Jesús no ha hecho eso. Lo hacemos mal, pero muchas veces porque no nos damos cuenta, ¿no? Pero tenemos que aprender a Jesús hasta en esos detalles, ¿no? Mi triunfo sobre la muerte, mi triunfo sobre el pecado, mi vida resucitada y nueva, tiene que ser en la humildad, en lo oculto. Jesús resucita, vence al pecado, es el momento clave de la historia, y es en silencio, en la soledad de un sepulcro, porque pues, luego sale del sepulcro resucitado, pero cuando resucita está solo en el sepulcro, y los únicos testigos son el Padre y el Espíritu. Nadie más. Sí, las cosas más grandes Dios las hace en el absoluto silencio, en la absoluta soledad. Y jamás humilla a nadie. Podía haber salido del sepulcro más chulo que un 8, diciendo aquí estoy yo y darnos a todos, ¡pum!,
en las narices a Pilato el primero, a Herodes el siguiente, a Caifás, a Anás y a toda la camarilla que hay a continuación. Y él para nada hace eso. Una vez resucitado va a consolar, a confortar, a ayudar, a librar de agobios, de dudas. Jesús resucitado es misericordioso, está más. Porque podría habernos llamado tontos, eso como poco, y hasta hartarse, y haberse quedado tan a gusto, y encima decía la verdad y se quedaba corto. En ningún momento humilla a quien le ha dado muerte y le ha humillado. Jesús resucitado va sembrando paz, paz a vosotros, esperanza. Al tontaina de Tomás le pone en orden pero sin humillarle. A los demás, bueno, eso les da un poco de la colleja cuando les llama necios y torpes, porque eran un poco obtusitos. O sea, no sé cuánto tiempo andando con ellos y no se enteraban, ¿no? Entonces sí, ahí ya, pero no humilla, tampoco les humilla. De hecho, les llena de alegría, hace que su corazón arda de gozo cuando les explica las Escrituras. Con qué paciencia, con qué humildad el resucitado se aparece a los discípulos. El otro día lo veíamos en Pedro, ¿no? En Tiberíades, con cuánta delicadeza, sin ningún reproche, solamente preguntándole y dándole la oportunidad de hacer esa profesión de amor y de sacarse su espina, pero tampoco le humilla, no le dice, mira Pedro, que ya me las hiciste, ten cuidado. Bueno, cuando ya también Pedro se pone un poco tontillo y empieza a decir que por qué viene Juan ahí detrás, entonces sí que le para un poco y dice, ¿a ti qué? Porque Pedro era Pedro, ¿no? Entonces dice el Señor, bueno, tú déjale en paz, ya, tú sígueme, y al otro pobre déjale en paz. Ahí Jesús le pone un poco en orden, pero no le humilla. Jesús actúa con Pedro como ha actuado siempre. Jesús resucitado es absolutamente humilde porque es santo. Y la santidad siempre es humilde. Y Él es el santo de Dios. Cuando se aparece resucitado, además de aparecerse de esta manera, con esa delicadeza, con esa ternura, con ese cariño, sin humillar nunca, aparece a pocos testigos. No se aparece, como os acabo de decir, a aquellos a quienes podía haber dejado planchados y haberles humillado públicamente y haber hecho ostentación de su poder y de su gloria, ¿no? Decir, me habéis clavado y mirad si soy poderoso. No decís, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pues mira, no solamente he bajado, sino que después de muerto he resucitado y soy el Señor, ¿no? Él no hace nada de eso. De hecho, a todos esos ni se aparece. Solamente se aparece a un grupo reducido y siempre en lugares aparte, en lugares recogidos, siempre en la intimidad. No busca grandes multitudes, como por ejemplo en el Sermón de la Montaña, ¿no? No. Busca grupos reducidos de discípulos. Por ejemplo, Tácito sabéis que era un historiador romano, creo. Sí. Y escribe una obra que se llama Los Anales, ¿no? Y en sus anales Tácito habla tranquilamente de la muerte de Jesús y dice que bajo el poder de Poncio Pilato murió un tal Cristo, un cierto Cristo, que dicen que está vivo, pero que dice, averigua tú, ¿no? Tácito tiene clara seguridad de la muerte de Jesús e históricamente la cita. La resurrección dice que hay unos que no se sabe bien si esto les va, que dicen que está vivo, pero que históricamente no le da ningún valor. Sin embargo, sí hay constancia histórica de su muerte, en documentos como tal, Tácito, por ejemplo, sí, pero Tácito no hace, con la misma seguridad con que afirma su muerte, no afirma su resurrección. Para el mundo, cuando digo mundo, es mundo en el sentido, quiero decir, en el sentido mundano, en el sentido profano de la palabra mundo, ¿no? O sea, no la creación, sino para la generalidad de la gente,
para los que están por ahí afuera, para la sociedad, a eso me refiero cuando digo mundo, Jesús entonces y a lo largo de la historia y hoy sigue siendo en muchos casos un condenado, un tipo que acabó mal. Para mucha gente sigue siendo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque sea la verdad? No, ni mucho menos. Sino porque de lo que se tiene constancia es de cómo murió, y de eso un montonazo de testigos, ¿no? Pero de la resurrección no ha habido testigos. Ha habido quienes le han visto ya resucitado. Pero ese momento único, pues quizá por eso, porque era único y tan grande, tenía que quedar en la intimidad de los tres, ¿no? Y nadie le vio resucitar. Le vieron resucitando, pero no resucitando. Este es un detalle de la resurrección que no solemos tener en cuenta, sobre el que no solemos reflexionar, y es una gran verdad, y es bellísimo, e indica mucho de cómo tiene que ser la vida de un cristiano, ¿no? Nuestra gloria no tiene que ser pública, sino en la intimidad del corazón y para Dios, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y de la consecuencia de vivir en la gracia y de vivir resucitadas, pues eso de alguna manera se irradiará y los demás lo percibirán. Pero lo grande, lo verdaderamente grande, tiene que quedar en lo profundo del corazón, ¿no? Y si son cosas que fácilmente se orean y se ventilan, es que no son verdad. Las cosas grandes entre Dios y el alma, pues quedan entre Dios y el alma. El resto, pues percibiremos de la santidad de las personas el influjo, lo que se deriva de la santidad de las personas. Pero no se publican, ni se cacarean, ni se viven las cosas más grandes. Dios las hace en el silencio, ¿no? Y el carácter misterioso de la resurrección demuestra que no es preciso esperar un triunfo exterior, visible como cualquier gloria o cualquier mérito terreno. Cuando hemos sufrido muchas veces esperamos eso, ¿no? Se nos ha ido todo tan mal, ha sido tan difícil esto, hemos pasado tanto, que ahora deberíamos... Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, pero no con bocina ni altavoz. Sino, yo sembré con lágrimas y cosecharé con cantares en mi corazón, con el gozo y la paz y la alegría de mi corazón, no con bafles y que lo oiga el mundo entero. Eso es lo que quiere decir el Salmo. Cosecha entre cantares, pero esos cantares que yo canto por dentro, bajito, rumiándolos, en el gozo íntimo de mi corazón. No hace falta cacarear, ni contar a voz en cuello, ¿no? Con una corneta, el gozo de quien ha sufrido y después es bendecido por Dios. No sé cómo explicarlo. El triunfo lo obra Dios en lo secreto, en lo invisible, como obró el triunfo de Jesús, ¿no? Y luego todos, y toda la Iglesia, y todo el cuerpo místico se beneficia de ese triunfo, porque se irradia, porque la gracia y el influjo nos afectan a todos. Pero no hay por qué ser reconocido ni ser valorado en lo exterior el triunfo, ¿no? El triunfo de lo humano, en lo humano. Es que no lo sé explicar mejor. Pero las grandes cosas suceden de verdad en lo profundo del corazón y no es necesario que sean reconocidas ni visibles externamente. La resurrección de Jesús, por lo tanto, se revela a través de las apariciones y de manera suficiente para que sea capaz de proporcionar un fundamento sólido para la fe.
Yo a veces sí me he preguntado, digo, a ver, ¿el Señor por qué tiene tan pocas apariciones? Si estuvo ahí 40 días, pues que hubiera dicho muchas más cosas y hubiera hecho muchas más cosas y nos hubiera dado muchas más pistas. Yo a veces sí que lo he pensado, ¿no? Yo a veces estaba ya que estaba, porque tardó 40 días en ascender al cielo, pues que hubiera aprovechado los 40 días a full contándonos de todo, ¿no? Y diciendo de todo y explicando todo. Pues no. Después de la resurrección hay muy pocas cosas explicadas en el Evangelio. A mí a veces eso me ha parecido muy mal. Pero qué racanería y qué poco cuentan, ¿no? Pues no, pues como siempre la equivocada en estos casos suelo ser yo cuando protesto. Porque el Señor nos ha dado en la resurrección lo necesario en sus apariciones, en lo que nos narra el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles del tiempo de Jesús resucitado antes de la ascensión. Nos han dicho lo que necesitamos para nuestra salvación. Y lo más importante es lo que no han dicho, es lo que os estoy diciendo, esa humildad. Al final eso es lo más importante. El problema es que la excusa soy yo y no me entero. Pero bueno, pues por reclamar, por secuela, no pasa nada, ¿no? Pero lo más importante es esa sencillez, esa humildad. Y eso ya ha quedado dicho al no decir. ¿Me explico? Lo más importante que tenemos que tener claro es que en ningún momento la resurrección de Jesús es una revancha que humilla a sus adversarios. Jesús no aparece nunca en medio de ellos para decirles que se han equivocado, que han metido la pata y que, en fin, ni mucho menos para echarles en cara la ofensa recibida. Esa es mi manera de proceder. Eso es lo que suelo hacer yo. En cuanto alguien me hace algo y se equivoca y tengo la oportunidad, se lo restriego y le digo, ¿ves? Te equivocaste, me juzgaste mal, no sé qué, y a la hora soy yo la que tengo la razón. Esa es una manera de proceder muy humana, ¿no? Pero no es la manera de proceder de un alma que está redimida y resucitada. Jesús no procedió así. Proceder con revanchas, con ya te lo dije, ya te lo decía yo, si ya sabía yo que esto iba a pasar, pues es muy humano, pero no es muy misericordioso. No es propio de almas resucitadas, ¿no? De hecho, cualquier conato, cualquier puntita de venganza hubiera sido incompatible, hubiera sido una incoherencia, hubiera desautorizado el testimonio de amor que Jesús nos dio en su pasión, ¿no? De amor y de perdón. Hubiera sido absurdo que después de morir diciendo perdónales, hubiera resucitado y hubiera venido en plan chulito, poniendo todo el mundo en orden, ¿no? Humillando. Es que hubiera cargado la anterior, hubiera sido un antitestimonio, ¿no? Jesús se comporta humildemente en la gloria de la resurrección. Tan humildemente se comporta en la gloria de la resurrección como en el anonadamiento, en el aniquilamiento del Calvario. Jesús es humilde siempre y en toda circunstancia. Conclusión: la santidad, que es Jesús, es humilde. Y el que no es humilde no es santo. No hay más. La humildad es la verdad. Acabe usted la frase. La verdad es que no somos nada. La humildad es la verdad. La humildad es la santidad. Luego la santidad es la verdad. La humildad, la santidad y la verdad son Jesús. Es lógica aplastante, ¿no? Esto es muy importante. A mí me ha impresionado mucho cuando he leído estas páginas, porque yo nunca me había planteado tampoco la humildad del resucitado. Nos planteamos la gloria del resucitado, la grandeza del resucitado, la belleza del resucitado, que es verdad, pero su mayor grandeza, su mayor belleza, su mayor gloria es su humildad. La humildad de Jesús en Belén, sí. La humildad de Jesús en la cruz, sí. La humildad de Jesús resucitado, también hay humildad ahí, más que nunca, porque es el momento de la mayor exaltación y Él permanece igual.
de humilde, de cercano, de condescendiente. Esto es muy bonito, al menos para mí ha sido un descubrimiento. Cuando el triunfo nace de un sufrimiento, siempre es así, es humilde, ¿no? La naturaleza del triunfo nacida del sufrimiento es la humildad. Triunfo sobrenatural en cuanto a que es el triunfo de Dios, ¿no? De todo un Dios. Y por consiguiente un triunfo que puede permanecer escondido en la tierra, pero que tiene como escenario la eternidad. La resurrección en la tierra todavía, aunque somos muchos cristianos, todavía pasa desapercibida, ¿no? El triunfo de la resurrección sigue muy oculto hoy en la tierra, pero sin embargo tiene un escenario eterno, ¿no? O sea, la resurrección de Cristo es eterna y esa gloria ante todo se desarrolla en todo su esplendor, por decirlo de alguna manera, se demuestra en todo su esplendor en la eternidad, pero en el tiempo sigue oculta, como todo el misterio de Jesús, ¿no? Por eso es misterio, sigue en lo humilde. El misterio pascual de Jesús nos revela, por lo tanto, un nuevo género de victoria, una nueva manera de vencer. Porque la palabra victoria todos la asociamos a una serie de cosas, ¿no? Bombo, platillo, éxito, reconocimiento, gloria, exaltación, pues victoria, triunfo. Jesús con su resurrección nos enseña que hay otra victoria, otro modo de vencer. Y San Agustín lo encierra en dos palabras: Victor quia victima, vencedor por ser víctima. Jesús vence siendo víctima. Con Jesús se alcanza de verdad, esto es una ironía del padre Cantalamessa, pero es verdad, algo que Nietzsche codiciaba mucho, que era la inversión de los valores. El que de verdad ha llegado a esa inversión de los valores que Nietzsche defendía, negándola a él, claro, ha sido precisamente Jesús. Si alguien ha invertido todos los valores, ha sido Jesús, aunque lo haya hecho en el sentido contrario que decía Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche, la inversión de valores de la que habla el Evangelio es algo negativo. Es un resentimiento, era un hombre tremendamente. Siempre me ha impresionado mucho la personalidad de Nietzsche, ¿no? Porque yo estoy convencida de que estaba totalmente neurótico, desequilibrado y pasado, pero además de eso, amargado. O sea, lo siento mucho por los admiradores de Nietzsche, yo soy el bando de Jesucristo. Nietzsche, el pobre, estaba fatal y todo el que se le acerca suele acabar malamente, y lo siento. No lo recomiendo. Él, ¿qué defendía? Vivía totalmente atormentado, totalmente angustiado y atormentado. Y él defendía, de hecho decía, que todos los valores que el Evangelio potenciaba y la inversión de valores que el Evangelio predica, las bienaventuranzas y toda esa lógica del Evangelio que es tan ilógica para la naturaleza humana, decía Nietzsche que era algo absolutamente negativo, ¿no? Decía que el Evangelio es fruto del resentimiento de los débiles contra los fuertes, que para él eran los guays, ¿no? O sea, los únicos que tenían derecho a vivir, me decían vivir, eran los fuertes, los estupendos, los perfectos. O sea, iba a quedar aquí el pato, pero bueno. Porque además quien más le siguió y condujo al mundo al caos de la Segunda Guerra Mundial fue Hitler. Su ideología estaba totalmente basada en la filosofía de Nietzsche, de que había que aniquilar todo lo que fuera débil. Solo les merecía desprecio y aniquilación. Pues eso condujo al holocausto, ¿no?, del siglo XX, donde murieron miles de seres inocentes, y a querer purificar la raza y todas esas
barbaridades, por no decir otra cosa, que defendió, Hitler no solo defendió, sino que llevó a efecto. Entonces, ¿qué pasaba? Que precisamente a mí me hace mucha gracia porque así es la vida. Hitler era un canijo enano moreno, o sea, nada que ver con la raza aria, nada que ver con lo que le defendía, o sea, ni medía 1,80 m, ni era rubio y apolíneo, sino era que era un petaca moreno y canijo, y amargado, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, que nada que ver con la realidad. El Evangelio, según él, representa el resentimiento impotente de los débiles, de los que no somos súper estupendos como ellos pretendían, contra los súper magníficos y estupendos apolíneos, dionisíacos y bueno, ni se sabe qué, del hombre que ellos defendían, que era un hombre magnánimo, perfecto, lleno de salud, que aspira a grandes cosas, nacido para vencer, con una inteligencia fuera de lo común, porque el que no llegaba a tal grado de inteligencia había que cargárselo, aunque no tenía ninguna más formación física ni psíquica, si no se le llegaba al grado de inteligencia que ellos pensaban que había que tener, también se... Entonces se consideraba que con eso genéticamente se iba a mejorar la especie, ¿no? Y bueno, pues este hombre maravilloso, nacido para vencer, nunca para perder, lleno de perfecciones, significaba una amenaza y una ofensa para los débiles, y entonces los débiles, para defenderse de eso, se agarran al Evangelio y lo utilizan como arma arrojadiza. Esa es la tontería de kilo que decía el bueno de Nietzsche, ¿no? Bueno, pues la experiencia humana, no la filosofía de unos, la filosofía de otros, la ideología de unos, la ideología de otros, sino que la experiencia humana, reciente además, de las últimas décadas del siglo XX, ha demostrado cuál de los dos ideales, el de Nietzsche o el del Evangelio, es verdaderamente digno del hombre. Y por decirlo de alguna manera, resolutivo de los conflictos del hombre, ¿no? ¿Dónde está la dignidad del hombre y la solución a los problemas del hombre? En la filosofía de Nietzsche ya se probó, se puso en práctica, ¿no? Hitler lo hizo y vimos a dónde condujo, a Europa y al mundo. Más de 6 millones de personas muertas en una matanza sin precedentes y sin ningún sentido, porque no hubo ningún sentido que justificara. No morían en campos de batalla, morían hacinados en campos de concentración designados a dedo, porque no cumplían las normas y habían puesto unas medidas y el que no entraba en esas medidas había que matarlo. O sea, ese era el único criterio. Entonces no murieron peleando. Murieron porque a un pirao se le ocurrió que tenía que ser así. A eso nos condujo seguir a Nietzsche. ¿A dónde ha conducido? Que muchos miles, millones de personas hayan seguido a Jesucristo. Ahí está la balanza, o sea, cuánto bien se ha derivado de seguir a Jesucristo, aunque muchos lo hagamos muy mal muchas veces, y cuánto bien se ha derivado de seguir la filosofía de Nietzsche. Que yo sepa, de seguir la filosofía de Nietzsche, 0 bien, y muchísimo mal. De intentar seguir el Evangelio, aunque algunos lo hagamos muy mal y a trompicones, ha habido mucho bien, hay y habrá. Eso es innegable. Aunque tú no creas en Jesucristo, hay una panda de piraos que creen a este tipo y le siguen. ¿Cuáles son los frutos y las consecuencias de esos que le siguen? ¿Y cuáles son los frutos y las consecuencias de los que siguen a Nietzsche? Que tú no crees ni en Nietzsche ni en Jesucristo, vale, pero mira a unos y mira a otros. Esos son hechos objetivos y el que no los quiere ver, pues no los ve, pero porque no quiere, no porque no se vea.